Amén, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, estamos aquí en Maranata. Maranata, son las 3 de la tarde en punto del día 27 de marzo, domingo 27 de marzo de 2022. Estamos aquí para escuchar la palabra del Señor, para agradecerle sobre todo al Señor que nos permita oír su bendita palabra, pues es una bendición para todos aquellos que la escuchan, porque sabemos que la palabra es lo único que cambia vidas, hermanos, no, nada más, no hay ninguna otra cosa más que la palabra del Señor. Es lo que nos cambia la vida, a todos y cada uno de nosotros nos ha cambiado la vida y por eso lo decimos. En este día vamos a hablar de las maravillas del Señor, cómo Él se manifestaba cuando estaba en la tierra. Vamos a tener como tema pastor o falso profeta. El Señor nos dice claramente en su palabra que Él es la puerta de las ovejas, es la puerta por la cual llegaremos a ser salvos. Y para entrar por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, necesitamos nosotros obedecer su santa palabra. No dejarnos llevar por falsas expectativas que nos dicen otras doctrinas, falsas doctrinas realmente, porque no ponen al Señor Jesucristo como el centro de la fe. Nuestro Señor es Dios, es el único Dios que existe, y sabemos que muchas otras doctrinas hablan de otras cosas, y en realidad pues nada más hay un solo Dios. Eso desde el principio lo sabemos con el Shema de Israel, que dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un Dios y se llama Jehová o Jesús. En la actualidad ya tenemos esa revelación de hace mucho tiempo y sabemos que el Señor es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a empezar a leer esto y hay que poner atención, porque es la enseñanza del Señor lo que nos permite avanzar en el conocimiento, pero también al mismo tiempo avanzar en el amor al Señor, porque entendemos que solamente obedeciendo su bendita palabra vamos a ser salvos. Dice Juan 10, el Evangelio de Juan, Juan 10, 1 al 10, vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El número 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El Señor Jesús es el pastor de las ovejas. Y sabemos que el enemigo trata de engañar a las ovejas. Todos hemos sido ovejas, todos eh, corrimos peligro en el mundo mientras no conocíamos al Señor, de ser llevados por el falso pastor. Amén. Gracias a Dios así no fue. Y dice: mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, pero porque no conocen la voz de los extraños. Ya a nosotros, esto va dirigido a nosotros, hermanos. Dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros conocemos una voz, que es la voz que nos trajo al Señor Jesús. Es la voz de su santa palabra. Esa voz la reconocemos en el momento que la escuchamos, porque hay amor en esa voz.
Él nos habla a través de la Biblia y sabemos que el Señor nos ama y siempre nos está protegiendo. Nos da sueños, nos da visiones a sus hijos para entender que estamos caminando mal. Nos muestra el camino con su poder, pero sobre todo con su amor, hermanos. Amén. Es lo más hermoso de esto. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Vamos a leer por qué dice que Jesús es el buen pastor. Amén. El 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que no tengan, para que tengan vida, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no muertos como acaban aquellos que se van con Satanás. Están muertos en vida y después pues, la vida también la pierden, ¿no? Pero dice el Señor claramente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces cuidado, porque se disfrazan de pastores, los demonios, los falsos profetas, les traen novedades, pero sabemos que son novedades que son sacadas de falsas doctrinas. Debemos entender que solamente la palabra es por eso a mí me llama la atención eso yo desde que empecé he tratado de siempre decir la palabra, leerla y que vean que no es cosa de nosotros. Esto viene en la Biblia, hermanos, y ahí dice claramente que el Señor nos da vida y vida en abundancia. Amén. Por toda la eternidad. ¿Qué más queremos? Amén. Luego dice Juan 10, 11 al 18. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y lo demostró con hechos. Ella estaba hablando antes de que pasara lo que pasó con él, pero le estaba dando a entender que él estaba dispuesto a dar su vida por nosotros, por sus ovejitas. Dice más, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, así el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vemos, por ejemplo, que el Señor, Él es el dueño de las ovejas. No lo hace por dinero. Porque hay personas, que lo sabemos todos nosotros como pastores, que nada más piensan en lo que van a ganar, en cómo van a vivir con el pastorado. Y realmente parecen de verdad pastores. Pero se percata uno de que no son así, que ellos nomás buscan el dinero. Y que si pasa algo, ellos se dedican a lo suyo y pues ahorita con la pandemia se está viendo personas que basan su economía en la iglesia, en la congregación, y pues muchas iglesias están saliendo, cayendo tristemente, porque dependían eran asalariados de las iglesias. Es muy triste esto, pero es la realidad. Muchas iglesias cerradas, no hay cultos,
Y incluso en la iglesia popular, los sacerdotes de las iglesias populares van a las casas a pedirles el diezmo y todo lo demás a las personas. Eso sí no se les olvida. Y qué triste, ¿no? Que dependa usted del dinero de ellos y que al final de cuentas no haga el esfuerzo usted pues de hacer lo que tiene usted como mandato del Señor, porque esto es esto es un ministerio que Dios quiere que lo hagamos como sea, que lo hagamos, que llevemos la palabra a todo lugar donde se pueda y no dejar que caiga la palabra. Nosotros ya tenemos ya un año y medio más o menos. Empezamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos a medio año, sí, exactamente, un año y medio que empezamos y gracias a Dios, pues nada más por cuestiones de fuerza mayor no hemos podido transmitir algunas veces, pero son muy pocas. Estamos aquí con la ilusión de transmitir la palabra a nuestro Señor Jesucristo y con el deseo vehemente de que la escuchen los hermanos y que vean que lo que importa no es el pastor el que habla esto, ¿no? Sino la palabra, porque es realmente Cristo Jesús el que está hablando ahí, hermanos. Dice el Señor Jesús, Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y lo demostró con hechos. Y luego dice ahí que más el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, las deja a la deriva a los hermanos. ¿No? Los deja a la deriva porque pues no gana nada, pues ya no son de él. Porque nunca han sido de él. Todas las ovejas son del Señor Jesús. Pero él, si Dios le puso un grupo y no lo sigue apoyando, no sigue, pues, invitándolos, aunque sea por internet, a predicar y que escuchen la palabra y todo eso, pues yo digo que, pues, menuda cuenta le van a entregar al Señor, porque está mal, ¿no? Debemos de buscar la manera de, pues, es un esfuerzo, ¿no? Y transmitir la palabra, y sabemos que la palabra, sea la vía que sea, hay que llevársela a nuestros hermanos y pues ya será de Dios quién la va a escuchar, quién no la va a escuchar, pero el chiste es que nosotros hagamos nuestro esfuerzo como pastores. Y dice, pero aquí es muy interesante, ¿no? Hay personas que no son pastores, son asalariados nada más, porque así ven la iglesia como las congregaciones como algo de donde sacar dinero y vivir bien, pero cuando viene el problema este de la pandemia, hermanos, de verdad muchas iglesias se fueron para abajo, ¿eh? Pero pues por eso dice, yo asumo que eso es lo que piensa, lo que dice el Señor. Mientras le conviene, ahí anda, ¿no? Pero dice aquí lo describe claramente, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es? El Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Lo demostró? Sí. 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, porque nada más son de Jesús, nuestro Señor. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, mucha gente que ya se le hace fácil, pues no voy a ir a las congregaciones porque está peligroso. Bueno, estamos de acuerdo. Pero sí, pero muy pocas gentes dicen que sí transmiten sus iglesias, están transmitiendo, y qué bonito, ¿no? O sea que, pues, yo sé que yo no soy el único y que muchos hermanos lo hacen y qué bendición, ¿no? Que están transmitiendo la palabra y que está llegando a los hermanos. Pero muchos se quedaron fríos, o sea, no movieron un dedo. Y las ovejitas, y las ovejitas. Yo le hablo a mis hermanas, les mando mensajes a mis hermanos,
de nuestro grupo. Y pues ahí estoy en contacto con ellos. Dice, ay hermano, usted se acuerda más de mí que mi papá. Le digo, bueno, pues es que pues yo no sé cómo es su papá, pero pues yo tengo que hacerlo porque a mí me lo pone el Señor. Y tengo que ocupar mi tiempo para eso, ¿no? Para guiarlos, para que no se vayan a salir del redil. Y ahí digo, me da gusto que, pues que me escuchan, ¿no? Y que yo lo hago con la idea de ayudarles y que estén cómodos y que piensen que el Señor siempre está pendiente de ellos. Amén, hermanos. Dice claramente, ¿no? Así que el asalariado huye porque, dice, así que el asalariado huye, pero porque es asalariado, o sea, está por el dinero y no le importan las ovejas. No vas a ganar nada, pues no voy, pues no puedo, pues tengo que trabajar en otra cosa. Ah, bueno, pero en fin. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice el Señor. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Son los pastores que Dios ocupa cuando Él tiene más ovejitas. Siempre tiene ovejitas el Señor. Y nombran a los pastores y ahí van con las ovejitas del Señor. Gracias a Dios esto ya está terminando, aparentemente ya no va a seguir la pandemia. Es lo que esperamos, primero Dios, como ya que el Señor nos permita de nuevo pues empezar a conformar grupos y que pues, los grupos se fortalezcan entre ellos y pues con la bendición del Señor, no hay otra. Y dice el Señor en el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Eh? Y la volvió a tomar, volvió a nacer, a vivir el Señor en, la, en la resurrección, amén. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, lo está diciendo lo que va a hacer él, ya estaba él. Nadie está diciendo que a fuerza, ¿no? Pero sí, sino que yo mismo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Señor le dijo, su Padre, el Señor Jesucristo, que pusiera su vida y él aceptó y pues sí estaba quebrándose, ¿no? Pero al final de cuentas dijo que se haga tu voluntad y la hizo mi Señor. Amén. Eso era un ser humano con hambre, con sed, con frío, igual que nosotros, hermanos, con miedos, temores, todo un ser humano que venció al pecado, a las tentaciones, sí, porque era un ser humano. Y ahí está, santo, el único santo que ha existido y que va a existir por toda la eternidad, hermanos. De ahí nos al, vamos al 18, de ahí nos vamos a Juan 9.1. Juan 9.1 dice. Bueno, esas son cosas que pasaron, era antes de lo que estamos viendo ahorita, pero es importante verlo, porque ahí vemos cómo trabajaba Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cómo andaba Él caminando con sus discípulos y hacía milagro tras milagro, milagro tras milagro, y lo veían y no lo creían, más bien no lo querían ver. Es la ceguera espiritual de las personas, ¿no? Que ven el milagro y no. Decía mi papá cuando estábamos chamaquitos, hay gente que ve el temblor y no se hinca. Es la verdad, o sea, mostrarle temor a los fenómenos naturales, porque sabemos que el que los hace todo eso que pasa es por el Señor. Nadie más lo hace, ¿no? Él es el que lo hace. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron, fíjese, él lo conocía, ¿eh? Él nos conoce a todos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o maestro, Rabí es un maestro de la ley, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese la respuesta. Respondió Jesús en el número 3.
No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Eh? O sea, hay personas que tienen un problema físico y no es que haya pecado, porque muchos dicen que no, pues debe ser un pecado que cometieron sus antepasados y por eso están así. Pues no, ahí los desmintió el Señor, ¿no? O sea, con esta persona, no era eso, él la conocía claramente, pues se está diciendo, dice, no es que pecó o sea, le está diciendo, no, él no pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, todavía no hacía el milagro, pero le estaba diciendo que ahí se iba a manifestar el Señor. Amén. Ahí se iba a manifestar. ¿De acuerdo? El poder de Dios. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjese bien. Él ya sabía que iba a venir la noche, pero la noche espiritual, o sea, ya estaba cayendo la noche, pero él tenía que seguir haciendo la obra de Dios. El 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, soy del mundo, luz soy del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y en otra parte de la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo del Señor Jesús, parte de la iglesia cristiana. Amén. En nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Dicho esto, escupió en tierra, fíjese, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, ahí los enviaba seguramente el Señor. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Fíjese qué hermoso, ¿no? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Como que lo dudaban ya, ¿no? Pues estaba viendo bien, perfectamente bien. Ese es un milagro, ¿eh? Cuando te forma el Señor los ojos de la nada, ¿no? O sea, esos son los milagros, cuando Él crea órganos nuevos. Entonces los vecinos, dice, sí. El 9 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Entonces, pues, ¿qué no me conocen? Soy yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? No se o sea, los que no lo habían visto, ¿no? Y luego dice el 9:11 dice, respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Es importante esto. O sea, porque obedeció lo que le dijo el Señor. ¿Sí? En la Biblia hay varios ejemplos de eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando un rey tenía lepra y le dijeron que se bañara 3 días seguidos en el mar, en un río. Y no, él le dijo que no, que cómo iba a hacer eso, que él tenía ríos, que él iba a ir a su tierra y que allá había ríos mejores que esos y que no sé qué. Y se lavó, hasta que se lavó en los tres días seguidos, se le quitó la lepra. Qué cosa, ¿no? Eso lo había dicho el profeta a él, el profeta Eliseo. Amén. O sea, hay que obedecer la palabra cuando te digan algo, pues obedécela, como ahí, ¿no? Y dice, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Obedeció y recibí la vista. O sea, todo implica siempre obediencia a la palabra. No nada más era, ahí se va, ¿no? Ya. Aunque lo podía hacer, pero el propósito era mostrar la obediencia de la persona, ¿no?
El número 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Pues, ¿qué podría decir él? Pues nada más lo que le pasó. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, o sea, Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, ya disensión, estaban contrapunteándose, es decir, opinando diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa disentir de otra persona, no pensar lo mismo. Y había disensión entre ellos, entre los mismos sacerdotes, ¿no? El 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pues es lo que conocían ellos, los profetas y los... Después los profetas cambió a la cuestión de los rabinos, ya no había profetas sino rabinos, maestros de la ley, que es lo que había en el tiempo que el Señor Jesucristo pues, también era considerado un rabino. Amén. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, ponía en duda todo lo que hacía el Señor. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Pues que iban a saber, ¿no? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Vamos al 21, 19, el 9, 21. 9 no, 31, ¿no? 9:31. Sí, estaba yo viendo el otro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Amén? Ahí está remarcando lo que yo les comentaba, ¿no? El pecador hizo lo que le dijo el Señor y lo sanó. Le hizo sus ojos. Pero seguramente él era obediente de la palabra, porque si dicen esto, fíjense bien, y sabemos que Dios no oía a los pecadores, ha de haber sido una persona que buscaba al Señor, porque por algo lo tiene escogido el Señor. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Seguramente ya era su momento de recibir el regalo de Dios. Amén, hermanos. El 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Era el primer milagro que hacía así. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y aquellos decían que no era de Dios, nada más porque no respetaba el día de reposo. Pero para hacer el bien, se los decía siempre, ¿no? Para hacer el bien, ni modo que lo dejara ahí sufriendo, ¿no? O como decía él en otra parte de la palabra que dice claramente que si ustedes sacan una res que está perdida, que está en un agujero, aunque sea de reposo van y la sacan. ¿Y qué no es más importante un hijo de Dios, una criatura del Señor, un hombre, que un animalito? Si lo hacen con el animalito, ¿por qué no lo van a hacer con el hombre? Y es lo que les decía el Señor siempre. No es así. ¿De acuerdo? Ahorita estamos en el 30 en el 31, 32. Ah, bueno, aquí está muy interesante esto. Cuando les contesta, ¿no?
El 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y si este no viniera de Dios, nada podría hacer, porque solamente Dios hace esos milagros. ¿Quién más? Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Fíjese la soberbia, ¿no? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Y ellos no nacieron en pecado. Nada más los que no eran sacerdotes. Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros debemos de entender, hermanos, que hay cosas que nosotros vemos en la vida y vemos la maravilla de Dios, pero como no teníamos conocimiento de Dios, nosotros nada más pensábamos, bueno, pues la ciencia, ¿no? Y pues si no cree en Dios, pues menos va a decir que tiene un Dios, ¿no? Entonces empieza usted a decir, no, pues es que estos son avances de la ciencia. ¿Y quién te da la ciencia? Ahora que eres cristiano, ya te das cuenta que eso no es, realmente no está bien, o sea, porque en poco tiempo el Señor ha avanzado en el regalo a los hombres en sabiduría, en sabiduría, en sabiduría. Y eso va haciendo que las sociedades pues, se vivan más cómodas. Yo recuerdo que cuando fui a mi servicio social, yo tenía que atravesar el desierto de Baja California Sur para ir a la costa del Pacífico, hacia el norte de la costa del Pacífico de la Baja California Sur. Y recuerdo claramente que la gente platicaba, ¿no? Dice, no, lleno de piedras por donde nos veníamos, se ponchaban las llantas, tenemos que pararnos y hacer, quitar las piedras ahí entre todos, porque pues, lleno de piedras todo el camino. Y ahorita pues ya tienen ellos, tienen su carretera y todo, tienen hasta una, gasolinera, y cosa que no había en ese tiempo. Cuando yo llegué no había eso, sí salía, tardamos varias horas en llegar a la carretera, y ahorita en una hora ya están allá, y hacíamos como 2 horas y media para salir hacia la carretera, imagínense. ¿Y quién es quién es el que hizo todo eso? Pues el Señor. Usted ve a sus niñitos y no se sorprenda, ¿eh? Pero recuerdo yo cuando estaba yo chamaco que cuando estábamos en la primaria, para entrar a la primaria nos decían que teníamos que pronunciar la R, y muchos chamaquitos no podían pronunciarla. Fíjense qué cosas tan extrañas, ya niños de 6 años, ¿no? No la podíamos pronunciar. Bueno, yo sí, gracias a Dios sí podía. Pero había niñitos que no podían pronunciarla y no, dice, si no pronuncia la R no puede entrar. Ah, caray. O sea, como que vean un retraso, este, este, motor, o sea, un retraso en el desarrollo del niño, ¿no? Y, y qué raro que no podía, ¿no? O sea, no oían bien, o sea, alguna cosa rara había. Pero ahora los niños chiquitos, hay niños que tienen 2 años y hablan como si nada, ¿eh? Clarito. Y luego parecen personas adultas ya. ¿Pero por qué? ¿Quién les da esa capacidad para mejorar, para ser diferentes, para ser mejores en otras cosas? Pues el Señor, ¿quién más? Él es el único que da todo eso, nadie más. Porque los avances de la ciencia, también él fue abriendo la ciencia hacia la gente. Claro que la ciencia se usa para bien y para mal, pero pues ya es cosa de los malvados, ¿no? Sabemos que la sorpresa que se llevaron los científicos que
que estudiaban la, la ciencia aeroespacial y los cohetes y todo eso, los alemanes, ¿no? Todo eso, pues, era para el beneficio de los seres humanos, pero así pensaban ellos. Y seguramente también había algunos que pensaban lo contrario, no pensaban en el bien, sino en el mal. Pues hay de todo. Pero cuando cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, qué bárbaro, una mortandad espantosa y luego las secuelas de la energía atómica, ¿no? Que los deja, si estaban vivos, pero quedaban con daños irreversibles, ¿no? Ya en su cuerpo y pues las muchachas que estaban embarazadas, pues salían los niñitos mal o morían. O sea, la ciencia nos la va dando el Señor a toda la humanidad, pero qué uso hacemos de él? Ahí eso ya nos queda a nosotros, ¿no? Como humanidad. Vemos ahorita, por desgracia, como lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y pues estamos tristes porque hay muerte en esos lugares y luego muerte de gente que es inocente, ¿no? Y los gobernantes no, pues ellos siguen las mismas, ¿no? Nada más están pensando en su comodidad, en el dinero y seguramente están escondidos en un lugar muy remoto y difícil que los agarren. Y así es esto, o sea, ¿qué vemos? Que nada más se piensa en protegerse, pero matando a la gente, qué bárbaro. Nunca ninguna guerra puede ser justificada, ¿no? Eso lo sabemos nosotros, los seres humanos. Pero aún así, muchas veces quedan involucrados dentro de las guerras, personas que no tienen nada que ver. Turistas, periodistas, eh, los niños, los ancianos, ellos qué tienen que ver, las mujeres, terrible, ¿no? Y hay que hacer votos para que esto se termine, hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de todas estas personas y que les dé sabiduría a todos ellos para que se acabe esta masacre tan espantosa que está habiendo en la humanidad. Y pues no hablamos de un país en especial, nada más que pues los dos se matan, entre ellos se matan, pero la cosa es que entre en medio hay mucha persona inocente, ¿no? Y dice uno, pues hay que pedir al Señor que tenga misericordia de esos países, porque sufren los dos, no nada más. Los gobernantes nada más dan la orden y ahí están dándole, ¿no? Y siguiendo sus objetivos que, válidos o no, pues es un decir, ¿no? Pero cuando ya tú matas a alguien, ya de la validez ya queda en segundo término. No puede ser que estés matando gente, ¿no? Destruyes escuelas, destruyes iglesias, todo lo destruyes. Entonces tú, que la destrucción, ¿quién gana, no? En las guerras, ¿quién gana, hermanos? Y como sacerdotes de Cristo debemos de pedir al Señor que tenga misericordia y que se acabe esa situación. Ahí estaba yo viendo internet y vi una predicación de un hermano que está hablando, ¿no? Que ya está tomando su lugar en los tiempos finales, Rusia y que no sé qué. Por favor, pensemos porque dice que Gog y Magog y todas esas cosas, ¿no? En realidad todos los que estudiamos más allá de lo común y corriente, sabemos que pues todo eso va a pasar, ¿no? Pero al final de cuentas debemos de estar bien nosotros con Dios. Es lo más importante, hermanos, que estemos bien con el Señor, que escuchemos su bendita palabra, que lo sigamos y que hagamos la voluntad del Señor y eso es lo más importante. Tratar de pensar en hacer nuestra obra como cristianos, no pensar en que ya se viene. Si se viene, se va a venir y pues allá aquel que no esté con las lámparas cargadas de aceite, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso desgraciadamente es lo que puede pasar, ¿eh?
porque están pensando en que quién va a ganar y que no debemos de orar nosotros, es lo que debemos de hacer. No estar pensando que ya viene el apocalipsis, no, eso va a venir cuando Dios quiera y nadie lo sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? A mí me da mucha tristeza que es como sensacionalismo y sale ahí con, no, que eso, y gritando y que no, que esto va a pasar y que, por favor. ¿Saben por qué yo siento que, a mi corazón así lo siento, hermanos? Que esas personas, esos pastores que hacen eso, lo hacen para vender sus productos, venden sus predicaciones y el sensacionalismo, son mercenarios de la palabra, hermanos. Qué triste, ¿no? La palabra debe usarse para lo que está hecha, para enseñar a la gente que deben de entender que deben de buscar la verdad de la palabra de Dios. Como aquí, como le dicen a este hombre, ¿no? No me acuerdo que me quedé. ¿Dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas del número que nos quedamos, güero? De Juan 9, ¿qué? Bueno, vamos a ver, vamos a leer, ahorita le digo. Es que me puse a pensar en eso porque hay que pensar en lo que está uno viendo realmente, hermanos. Los norteamericanos sabemos que son personas que les gusta estar en las guerras. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, porque venden sus armas. Es lo que están haciendo. Y siempre hacen lo mismo, o sea, por favor. Entonces debemos nosotros de estar orando y pidiéndole a Dios. Y hablan de Dios siempre los norteamericanos, ¿eh? No, ellos hablan de Dios, que no, que Dios nos ayude y que no sé qué. Por favor. Belicosos. Ahí quien empezó, dicen que fueron los soviéticos. Bueno, los rusos. Ya no son soviéticos. Pero en realidad ahí, hermanos, lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos. Y no tomar partido por nadie, porque donde quiera que muera alguien es una tristeza muy grande, porque son seres humanos que pues duelen a sus familiares y pues no deseamos eso, deseamos el bien de toda la humanidad, hermanos. Hay que pedir al Señor por eso. Sí, me quedé en el 28, dice en el 27, vamos a leer el 27, dice, no, el 26 dice, Juan 9:26. Le volvieron a decir, qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El 27 dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pues tanta pregunta, ¿no? El 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ni de Moisés tampoco, ¿eh? Esos además son los que se autonombran pastores del pueblo judío y en realidad no lo eran, ¿no? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Lo rechazaban por completo, estaban ciegos espirituales. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Amén. Era lo que le importaba decirles, a mí me abrió los ojos el Señor. ¿Quién era? ¿Mm? Pues era un hombre que el Señor lo tenía escogido desde antes, porque lo conocía bien y sabía quién era. Y seguramente era una persona que él oraba al Señor. No conocía a Jesús, pero él oraba a Dios. Amén. Y luego dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿de acuerdo? No debemos estar pensando que la guerra, que esto, que aquello, que no, hay que pensar en Cristo. Cristo es amor, hermanos. Cristo es amor. Ponernos a orar, pedir al Señor, Señor, ayúdanos para ser mejores siervos tuyos, Señor, y hablar de tu bondad, de tu amor hacia nosotros, amado Padre.
Es lo que debemos hacer siempre, hermanos. Pensar en el Señor como nuestro Dios, como el Dios amoroso que conocemos, hermanos. Y decirle, Señor, dale sabiduría espiritual a todas esas personas que están peleando allá en esa zona del mundo, porque siempre hay guerras. Hay guerras en otros lados y ahí están siempre presentes. En África hay guerras, en, este, en Siria hay guerras, donde quiera hay guerras y todo, y ahí están metidos siempre los gringos ¿por qué? Porque venden sus armas. Por eso están ahí. Por eso cuando México les dice que no vendan, no permitan que se vendan armas para acá, están demandados las empresas que hacen las armas en Estados Unidos por nuestro país, por nuestro gobierno, y, y dicen que ellos no tienen la culpa. ¿Cómo no? Pues son los que lo hacen, y luego lo meten, hacen hasta pedidos especiales, hacen armas con cachas de oro y todo eso. A ver, ¿y eso? Son armas, un arma mata, digan lo que digan. Hay personas que han tenido la desgracia de comprar un arma, según ellos, para protección, y de repente uno de sus niños se pega un balazo en la cabeza y se muere. ¿Por qué? Porque no debe de haber armas en las casas, debe de ser eso. Eso es una cosa que no es de Dios. Es así para que vean, no son de Dios las armas. Y esta gente hace armas y armas y armas y armas a pedido pues, especial de los narcotraficantes, todo eso. Eso es lo que debemos de orar. Pedir al Señor que quite toda esa basura del mundo, hermanos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo eso si nos aumentamos los que oramos en favor de la paz, del amor del Señor? Que Él sea el que reine en los corazones de todas esas personas. ¿Ven, hermanos? Porque disculpas para pelear todo el tiempo va a haber. Y los norteamericanos les gusta, les encanta eso. ¿Eh? Y hay que orar por nuestro país, hermanos, ¿eh? Porque ya están pidiendo que metan soldados aquí, los americanos. Y nuestro presidente está diciendo que nuestro país no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Fíjese nada más. Pero se, se pone la locura en esa gente y nos pueden hasta meter armas aquí, se arma la guerra aquí. Entonces debemos de orar para que no haya esa violencia. Esa gente nada más está pensando en sus intereses. Hay un dicho muy famoso desde que yo estaba chamaco en la preparatoria, decían que los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Dice que no, nuestro amigo, los mexicanos, que México es nuestro amigo. Mentira, si fuéramos su amigo de ellos no nos hubieran robado la mitad del territorio. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar que la violencia está cerquita de nosotros y no debemos de pensar en la guerra que está allá en Ucrania, debemos de pensar en que no se les meta lo loco a los americanos y se quieran meter acá, porque lo pueden hacer, pero la oración es lo que nos va a responder el Señor, en la oración. Hay que orar, hermano, este mensaje es para eso, hermanos. Me da mucha tristeza ver que el hermano dice, no, ya está empezando el apocalipsis, que no sé qué, que Gog y Magog, y que pues, China y Rusia. Pues miren, para que haya guerra o que haya un pleito tiene que haber dos. Y mientras están los gringos ahí peleando, cosa que ni les importa, pero les importa por el dinero más que nada por lo que están metiendo. Están vendiendo sus joyas, sus armas. Y pues ¿qué pasa? Pues es lo que les interesa a ellos, ganar dinero, y eso siempre lo ha sido. Bueno, vamos a leer, dice claramente, el 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, no se había oído hasta entonces. El 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer, es lo que le contestó el muchacho, el ciego, el ex ciego, ¿no? Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Ellos se sentían santos, aparentaban ser santos, conocían la ley, sí. Por eso el Señor Jesucristo decía, cuando ustedes hagan lo que ellos dicen, porque ellos dicen la palabra, hagan lo que ellos dicen.
pero no hagan lo que ellos hacen, ¿de acuerdo? Porque no hacían nada de la palabra, nada más la decían. ¿Y cuántos sacerdotes usted no conoce o pastores tú conoces, sí, que dicen la palabra pero no la hacen? Hacen todo lo contrario, hermanos. Y ahorita con eso de que aquí claramente dice el Señor que hay mucho asalariado, pues desgraciadamente esa es la realidad. Hay gente que tiene sus casas, sus carros y todo eso, porque tienen mucha gente que está oyéndolos, son buenos para predicar. Ah, qué bueno, qué bendición. Pero cuando se acaba cuando pasó lo de la pandemia, muchas iglesias cayeron, muchas iglesias cayeron. Y eso lo sabemos nosotros. Amén. Y a este lo expulsaron de la sinagoga, seguro. ¿Por qué? Porque le está diciendo la verdad. Amén. El 35 dice, 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que había sido ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué cosas, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, y los que ven sean cegados, porque están en la mentira, ven lo físico, pero no ven lo espiritual. Son cegueros espirituales. Hay personas que están así, que defienden doctrinas extrañas a la del Señor, y son cegados porque no ven la realidad. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es la palabra? Y empiezan a meter doctrinas extrañas. No tiene caso entrar en materia. Simple y sencillamente lo que no es de Cristo, iglesia cristiana, no es de Dios. Así de sencillo. Que vean al Señor Jesucristo como Dios, esas son iglesias de Dios. El 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? El 41 les respondió Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si estamos viendo que lo más importante es estar bien con Dios, estamos viendo que lo más importante es seguir la palabra, no estar tomando partido por los que están guerreando, no. Uno se informa porque es importante estar informado de lo que está pasando, porque de repente llega algo aquí a México y no nos vamos a dar cuenta de nada. Y dice uno claramente, hay que orar por todos ellos, porque muertos hay en los dos lados. Qué tristeza que por la ambición de un grupo o de otro, pues entre ellos se protegen y dicen, no, es aquel me quiere meter gente acá, cerca de mi frontera, me tengo que defender. Y dicen, no, pues es válido lo que dicen los rusos. Y aquellos nada más van por el dinero. Y el presidente de Ucrania, ese señor está viendo otra cosa. Él quería entrar al grupo de la OTAN y dice uno, ¿por qué? Pues le han de haber prometido muchos bienestares, pero no se puede porque él es frontera con Rusia y por eso está peleando Rusia. Pero sabemos que lo más bonito es arreglar las cosas con sabiduría, ¿no? Pero están lejos de Dios los dos. ¿Dónde está la sabiduría? Pura sabiduría humana. Y precisamente ahí es por lo que debemos de orar. Pedirle a Dios, Señor Jesús. Vamos a terminar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, bendito Señor Jesucristo. Estamos aquí, Padre Santo, para darte las gracias por mostrarnos que hay falsos profetas. Y es lo que lleva realmente a la perdición al mundo. Que hay falsos profetas, Señor. Hay falsos pastores, seres que nada más ven
el bienestar personal y de su familia. No ven más que la cuestión económica. Y sabemos realmente que eso no es lo que tú dices, Señor. Son asalariados, desgraciadamente, como dice tu palabra santa, Señor. Y no son personas que lo hagan por amor, sino por dinero. La prueba está que muchas iglesias se acabaron las iglesias. Y las que van a quedar pues, son las que se preocuparon por mejorar, por ser mejores cada vez. Y no cerrar la boca, sino seguir hablando y hablando y hablando de ti, Señor, en donde quiera que caminemos. Yo, por tu gracia santa, sé que por esto es todo porque tú lo tienes planeado, Señor. Yo hablo mucho de ti, Señor, en mi grupo, allá en mi consultorio donde trabajo en la Doctores. Y invito a las personas a que escuchen tu palabra, Señor, y que entiendan que lo más importante es estar bien contigo, porque si hay guerra o no hay guerra entre otros países, pues eso lo dice la palabra de Dios. Va a haber guerra entre muchas naciones y va a ser una cosa cada vez más fea. Pero si estás pensando en ponerte del lado de los gringos o del lado de los rusos o del quien tú quieras, eso no está bien. Debemos de ponernos del lado de Jesús de Nazaret. Pedir al Señor que tenga misericordia de esas personas y que les dé sabiduría para que acabe esta masacre. Es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. No debemos hacer otra cosa más que eso. Orar, orar, orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de esas personas y que debe de haber personas sensatas en los dos países. No creo nada más, no creo que no haya, sí ha de haber. Y que esas palabras de sabiduría que broten de la boca de esas personas lleven a la solución del problema. Y estar orando por la paz, siempre. Y pedir a Dios que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se logra eso? Pues entendiendo que en la guerra nadie gana. Nadie gana, hermanos. Por eso hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Termina esta pandemia, Señor, para que podamos trabajar más y más por ti, Señor. Que tu palabra siga fluyendo a través de los labios de tus hijos y que tú, Señor, tengas misericordia de la humanidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos dar este tema, Señor, porque sabemos que hay muchos que nada más lo hacen por dinero, el transmitir tu palabra. Es bueno que vivan de ello, claro, pero cuando ellos abandonan las congregaciones o se hacen a un lado del problema, pues en realidad desgraciadamente pueden ser considerados como asalariados. En tu santo nombre te damos las gracias, Padre Santo. Bendice a Maranata, Señor, a todas las familias representadas por nuestros hermanos. Bendícelos, cúbrelos, protégelos, resguárdalos de todo mal, Señor. Y quita de su mente esa idea de la beligerancia, de la pelea, y mete en su corazón la idea del amor, que es lo más importante para nosotros como cristianos. Que evitemos pensar en la barbarie de la agresión hacia nuestros seres, a nuestros prójimos, no importa qué nacionalidad sean. Debemos de tener en nuestro corazón la idea de amarnos a todos, amarlos a todos lo más que podamos, y que el amor prevalezca y todo sea conforme a tu bendita palabra. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén, amén.